Mi queridísimo Gonzalo Oliveros, estos anuncios de Disney, Warner, el futuro de Paramount, qué importante es este tema, porque es finalmente el entretenimiento y lo que consumimos, y eso significa que las empresas cada vez se están uniendo o comprando a sí mismas, es decir, creciendo más en las áreas. Dije mal comprándose a sí mismas, pero es como querer hacer un monopolio. No, estamos regresando a lo que dijimos que iba a suceder. A ver, si la producción de este programa busca, porque es muy ordenada, y debe de tener cuántas veces he hablado yo de esto, y más o menos, estábamos en pandemia, de hecho, inicios de pandemia. Yo en mi casita al lado del Gato Bonifacio, te dije lo siguiente, que lo que iba a terminar sucediendo es que íbamos a ver cómo ciertos canales de distribución de streaming iban a desaparecer y que otros más se iban a comer a esos canales de distribución para que quedaran 2, a lo mucho 3 de ellos. ¿Por qué? No solo por una cuestión económica, por una cuestión de practicidad. Y que lo mismo iba a pasar con los creadores de contenido. Eso es lo que por lo pronto estamos viendo en este momento. A ver, ayer Disney y Warner Discovery dijeron, miren, nosotros tenemos 3 plataformas de streaming, Disney Plus, Max y Hulu. En México no existe Hulu, pero para que se den una idea sería Star Plus, para que seamos muy claros a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en lugar de que ustedes tengan... Pero eso es a partir de verano, ¿verdad? Todavía no existe. Todavía no. Entonces, lo que vamos a hacer es unir las 3 plataformas. Uy. Como si fuera, se los voy a poner así, pues como se contrataban antes los canales de cable. O sea, tú llegabas con Total Play o llegabas con Easy, no, más para atrás. Tú llegabas, por ejemplo, con Multivisión y decías, yo te compro tu sistema de cable de Multivisión. O Cablevisión. Y te decían, bueno, pues entonces aquí vas a tener tu paquete 1 es el básico. Paquete 2, pues vas a tener HBO. Paquete 3 tienes Showtime. Y así se van, ¿no? Para tratar de hacerlo crecer y que fuera mucho más fácil para la gente, o tuvieran la opción de mejor contratar Multivisión que Cablevisión, o contratar Megacable, por dar algunas de las marcas que existen en el país, pero es el mismo modelo en todas partes del mundo. Hacer mucho más barato que el lugar, se dieron cuenta, pues que la gente no puede pagar de un lado 18, de otro lado 9, de pues otro lado 12, de otro lado. Entonces mejor te doy un paquete un poco más barato, en donde te meto anuncios, como pasaba en la televisión por cable, pues tú veías MTV y veías Pero que tenía anuncios. Pero tienes 3 plataformas en una. Pero tienes 3 plataformas, entonces tienes todo Disney, tienes todo HBO, tienes todo el de entretenimiento de Fox y te lo damos en una sola. ¿Competir con quién? Específicamente con Netflix y con Peacock, que todavía no dice, la plataforma de Comcast, qué es lo que va a hacer. ¿Por qué no lo dice? Porque Comcast es una empresa de cable en los Estados Unidos que quiere tener su plataforma de streaming para ir trasladando sus clientes de cable hacia el streaming, que al final del día eso es lo que vamos a ver. La gente que consumía y que consume televisión por cable va a terminar consumiendo televisión vía streaming. Y lo que va a tener la diferencia es cuánto contenido tienes en una plataforma o en un bundle como este contra otro. Entonces, ¿eso pone en riesgo el futuro de la televisión abierta? No. Lo que pone en riesgo el futuro de la televisión abierta sería el cambio de hábitos, como el futuro de la radio, como en su momento también el futuro del cine. A ver, si yo voy cambiando los hábitos de cómo voy consumiendo contenido, también los creadores tienen que virar hacia ese lado. Te doy un ejemplo. Yo soy un músico, ¿no? Lo he platicado mucho en los últimos días con muchos músicos. Y a propósito, ayer murió Steve Albini, uno de los mejores productores de audio, de música que existieron entre los finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Discos como Surfer Rosa o In Utero, Surfer Rosa de los Pixies o In Utero de Nirvana, son un ejemplo de ello. Y hay un ensayo de Steve Albini que habla de esto, de cómo la industria discográfica puede llegar a desaparecer a partir de, por un lado, gente y gerentes dentro de la industria discográfica que no entiendan por dónde va la jugada, y por el otro, músicos que puedan salirse. Entonces, hoy en día, los músicos dicen, a ver, espérame, ¿cómo se hacen los éxitos hoy en día?
¿Se hacen en la radio o se hacen en TikTok? Pues ambas plataformas. No, se hacen en TikTok. La radio se ha convertido en un medio secundario para una generación. Música. Específicamente para la generación Z, porque la generación X y los millennials ya tienen muy claro cuáles son sus músicos favoritos y los van a ir a consumir en donde sea. En la radio, en las estaciones de catálogo o a través de sus servicios de streaming o en sus discos compactos. Lo cual no va a pasar con la Z, con la generación de los centennials, que lo que terminan por hacer es buscar mucho más en donde pues estoy swipeando y de pronto sale una canción y la vuelvo a escuchar y la puedo utilizar como filtro y puedo ver el video de Taylor Swift 400 veces y la puedo escuchar en Spotify, etcétera, etcétera. O sea, ya se está trasladando el consumo de contenido musical de una manera diferente. Ya no hablemos de los contenidos de podcast, que ya el mundo del podcast es un pantano y tienes que ser brutalmente original, carismático, traer valor agregado. O sea, cosas que si te vas a meter a hacer podcast, aguas, porque no esas vas a salir enlodado Raspado. de lo mal que lo estás haciendo ante la gran cantidad de contenido que se está haciendo hoy en día. Pero, siendo muy claros, a partir de estos cambios, pues claro que las empresas tienen que ver en dónde poner sus huevos. Si los vas a poner en la creación de contenido, en la distribución de contenido, en ambos, o solo te vas a convertir en un replicador de lo que otros hagan y ganar a partir de la distribución. Son cosas totalmente distintas unas a otras. Entonces, por un lado tienes este bundle. Por el otro lado, Paramount dice, ya me quiero vender. Pues porque la señora Redstone ya no da, ya dice, ya tengo 70 años, quiero disfrutar del dinero. Sony dice, lo compro. Pero si lo compro, me quedo con el estudio y desmembro toda la demás compañía. Vendo por un lado el canal de televisión, que a mí no me sirve como Sony. Vendo los canales de cable, que a mí no me sirve como Sony. Me quedo con los estudios, pero los parques temáticos tampoco me sirven. ¿Y entonces? Pues lo compro y lo revendo. Y se vale. Hay que recordar que en un inicio Paramount o Viacom era por un lado el estudio de cine y los canales de televisión por cable, y por el otro lado era CBS, el canal de televisión. Una y otra vez han cambiado en los Estados Unidos de mano los medios de comunicación, de distribución, los estudios de cine. Pues, de eso se trata. Si es un buen momento para vender, vende. Si es un buen momento para comprar, compra. El chiste es saber cómo te vas a adaptar a los tiempos que se están viviendo. Te preguntan por acá desde Querétaro, ¿esto le va a afectar a Netflix, Gonzalo? No, bueno, le afecta en un sentido. Vean cómo en los últimos meses Netflix ha comenzado a cambiar su dinámica de producción. Contrataron ya a nuevos jefes para el área de producción y dijeron, a ver, vamos a hacer otro tipo de producción, ya no vamos a contratar a estas megaestrellas, no le vamos a dar otra vez a Martin Scorsese $200 millones para que haga una película, porque pues, no nos regresa. Entonces, mejor contratemos gente que sea más barata, pero que logremos que lo vea mucho más público, como por ejemplo el Juego del Calamar. O sea, por darles una pequeña idea. Porque además el consumo en streaming es tan rápido y tan fugaz que luego la gente ya no se acuerda. O sea, nada más les voy a hacer una pregunta hablando de Netflix. ¿Tú me puedes decir ahorita de qué trató la primera temporada de House of Cards? Uy. Estamos hablando de la campaña de este señor. No, esa fue la segunda. Ah, caray. ¿Ven? Ese es mi punto. Consumimos tan rápido que series tan icónicas, bueno, ¿qué tan icónica puede ser House of Cards? Que el sonido de Netflix viene de ahí y hay mucha gente que no se puede acordar de qué trataba esa serie, de qué trataba la primera temporada de esa serie. ¿De qué trataba? Era de cómo él era un congresista que le miente el presidente porque le iba a volver secretario de Estado y luego va construyendo todo hasta convertirse en vicepresidente. Exacto. Y cómo son... Y de ahí en la segunda es la candidatura. Así es, los intríngulis del Congreso norteamericano. Gracias, mi querido Flaquiguapo. Mañana en punto de la hora. Aquí mismo. Aquí estamos con